Hola, 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 mis queridos chismosos digitales. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y con toda la energía porque hoy tenemos un tema que va a hacer explotar las redes. Soy tu nombre y como siempre estoy aquí para traerles todo el salseo, todas las noticias jugosas y por supuesto, todo el drama que tanto nos gusta. Prepárense, acomódense en sus asientos, tomen su bebida favorita porque este vídeo va a estar de infarto. Hoy vamos a hablar de una pareja que honestamente pensábamos que era cosa del pasado, pero oh sorpresa, la vida nos da giros inesperados y las cosas, a veces, vuelven a encenderse con más fuerza que nunca. Sí, estoy hablando de ellos, de los mismísimos, de los icónicos Hande y Kerem. La pareja que nos hizo suspirar, llorar y gritar de emoción en cada capítulo de su telenovela, y que ahora, parece, nos está preparando otra novela en la vida real. Así es, mis chismosos, el rumor que nadie vio venir está aquí, es real, y hoy vamos a desmenuzarlo hasta el último detalle. Pero antes de entrar de lleno en el chisme, como siempre, los invito a que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se queden fuera de esta comunidad de chismosos digitales que cada día somos más. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí no nos guardamos nada. Y por supuesto dejen su like, que es mi combustible para seguir trayéndoles todo el drama que tanto aman. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con esta bomba de noticias. Ok, respiremos profundo porque esto va a requerir toda nuestra atención. Hande y Kerem. ¿Quién lo habría imaginado? Después de esa separación tan pública y tan dolorosa, después de que todos pensábamos que ya no había vuelta atrás, después de todas esas indirectas en redes sociales, parece que el destino, o quizás Cupido, les tenía preparada una sorpresa. Para los que no estén tan metidos en el mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos megaestrellas que nos robaron el corazón con su química explosiva en la serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta en español. La telenovela fue un fenómeno mundial, y la relación entre sus personajes traspasó la pantalla, convirtiéndose en una historia de amor real que todos seguimos con el corazón en la mano. Pero como suele pasar en la vida, las cosas no siempre salen como en los cuentos de hadas. Su relación terminó, y por un tiempo todo fue silencio y tristeza. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para ambos, y todos nos quedamos con esa sensación agridulce de haber presenciado un romance de película que no tuvo el final feliz que esperábamos. Pero, mis queridos chismosos, el tiempo lo cura todo, o al menos, eso dicen. Y parece que en el caso de Hande y Kerem, el tiempo ha sido el ingrediente secreto para una segunda oportunidad. Los rumores empezaron hace unas semanas, con algunas fotos sospechosas en redes sociales, algunas coincidencias en lugares públicos que inicialmente descartamos como simples casualidades. Pero las casualidades, como dicen, no existen. Y cada vez fueron más las señales que apuntaban a que Hande y Kerem estaban pasando tiempo juntos de nuevo. Al principio fueron solo unos cuantos likes en Instagram, después una que otra foto en un mismo evento, y luego la bomba explotó. Una fuente muy cercana a la pareja, una persona que prefiere mantenerse en el anonimato, nos reveló en exclusiva que Hande y Kerem han estado viéndose en secreto durante los últimos meses. Sí, escucharon bien. Han estado saliendo, compartiendo cenas, viajes y, según la fuente, reconectando a un nivel más profundo. Al parecer, el tiempo separados les sirvió para madurar, para darse cuenta de lo que realmente importaba y para dejar atrás rencores y malentendidos. Y ojo que esto no es un simple reencuentro casual. La fuente nos asegura que la relación va en serio, que están muy enamorados y que están decididos a construir algo sólido esta vez. Esto es un resurgimiento, una segunda oportunidad, una historia de amor que se niega a morir. Por supuesto, como todo en la farándula, esto ha desatado un torbellino de reacciones en redes sociales. Desde los fans más leales que están saltando de alegría hasta los más escépticos que no terminan de creerse esta reconciliación. Pero una cosa es segura, Hande y Kerem siguen siendo un tema que genera mucho interés, que despierta pasiones y que no deja indiferente a nadie. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver una segunda parte de esta historia de amor? ¿Quién no quiere creer que el amor verdadero puede superar todos los obstáculos? Pero, ¿qué es lo que ha cambiado esta vez? ¿Por qué ahora sí funciona? La fuente anónima nos dio algunos detalles que nos ayudan a entender mejor este giro inesperado.
Al parecer, la primera vez que estuvieron juntos, todo fue muy rápido, muy intenso y quizás demasiado público. La presión de los medios, la atención constante de los fans y las exigencias de sus carreras profesionales hicieron que la relación se desgastara. Pero ahora, todo es diferente. Ambos han crecido, han aprendido de sus errores y están dispuestos a tomar las cosas con calma, a priorizar su relación por encima de todo lo demás y sobre todo, a mantenerla alejada de los reflectores. Han aprendido a manejar la presión, a establecer límites y a proteger su privacidad. Y eso, mis chismosos, es clave para que esta segunda oportunidad tenga éxito. Además, otra de las razones que podría explicar esta reconciliación es la madurez personal de ambos. Durante el tiempo que estuvieron separados, se enfocaron en sus carreras, en sus proyectos personales y en su crecimiento individual. Eso les permitió sanar viejas heridas, replantear sus prioridades y regresar a la relación con una perspectiva diferente. Ya no son los mismos Andy y Kerem que vimos al inicio de su romance. Son personas más maduras, más conscientes de lo que quieren y, sobre todo, más enamorados. Y no podemos olvidar, por supuesto, la química innegable que siempre ha existido entre ellos. Esa chispa que encendió la pantalla en Senkalkam no se ha apagado. Al contrario, parece haberse intensificado con el tiempo. Esa conexión, esa mirada cómplice, esa forma en que se entienden sin necesidad de palabras, es algo que no se puede fingir. Y es esa química, ese amor que se respira en el aire, lo que nos hace creer en esta segunda oportunidad. Por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas. Existen algunos desafíos que la pareja deberá enfrentar en esta nueva etapa. Uno de los principales es el manejo de las expectativas. Tanto los fans como los medios de comunicación están muy pendientes de cada paso que dan, lo que puede generar mucha presión. Tendrán que ser muy cuidadosos y estratégicos en cómo manejan su relación en público y en redes sociales. Otra dificultad es la distancia. Ambos tienen carreras muy demandantes que los llevan a viajar constantemente. Tendrán que encontrar la forma de mantener la relación a pesar de la distancia y los compromisos laborales. Pero si algo nos ha enseñado esta historia es que Andy y Kerem son capaces de superar cualquier obstáculo cuando están juntos. Su amor es una fuerza poderosa, un lazo irrompible que les da la fuerza para enfrentar cualquier reto. Además, es importante recordar que esta es su historia, su vida y su decisión. Nosotros, como fans y como espectadores, podemos expresar nuestra opinión, pero al final del día, lo más importante es respetar su espacio, su privacidad y sus decisiones. Andy y Kerem no le deben explicaciones a nadie. Están siguiendo su corazón y están construyendo su felicidad a su manera. Y esa es la lección más importante de esta historia, que el amor, en todas sus formas, merece una segunda oportunidad. Que el destino a veces nos guarda sorpresas inesperadas y que si dos personas están destinadas a estar juntas, no habrá nada que pueda separarlas. Así que, mis queridos chismosos, prepárense porque esto apenas empieza. La historia de amor de Andy y Kerem está escribiendo un nuevo capítulo y nosotros, desde nuestra trinchera de chismosos digitales, vamos a seguir cada uno de sus pasos. Estén atentos a mis redes sociales, que ahí les voy a estar trayendo todos los updates, todas las fotos y todos los detalles que vaya surgiendo. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de esta noticia. ¿Están felices con esta reconciliación? ¿Creen que esta vez durará? Los leo. Y hablando de opiniones, quiero hacer una pausa para analizar la reacción de la gente en redes sociales. Porque como siempre el público tiene mucho que decir al respecto. Por un lado, tenemos a los fans más acérrimos, los que siempre han creído en el amor de Andy y Kerem y que han estado esperando pacientemente este momento. Para ellos, esta reconciliación es un sueño hecho realidad, una confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Han llenado las redes sociales de mensajes de apoyo, de alegría y de esperanza. Han creado hashtags para celebrar el reencuentro, han compartido fotos de la pareja, han hecho vídeos conmemorativos. En fin, han demostrado una vez más el poder de un fandom unido. Pero también están los escépticos, los que no terminan de creerse esta reconciliación y que piensan que todo es un show mediático. Para ellos, Andy y Kerem solo están jugando con los sentimientos de la gente, aprovechándose de la atención que generan. Han expresado sus dudas, sus críticas y sus reservas en redes sociales.
Han cuestionado las intenciones de la pareja y han advertido a los fans de no ilusionarse demasiado. Y es que, como en toda historia, siempre hay dos lados de la moneda. Pero, ¿quién tiene la razón? ¿Los que creen en el amor, o los que desconfían? La verdad, creo que ambos tienen un punto válido. Es cierto que la historia de Hande y Kerem ha tenido sus altos y bajos, sus momentos de drama y sus momentos de felicidad. Y también es cierto que la industria del entretenimiento a veces nos juega malas pasadas y nos hace creer cosas que no son del todo reales. Pero más allá de todo eso, creo que lo más importante es respetar la decisión de Hande y Kerem, dejar que vivan su historia a su manera y no juzgarlos por sus errores pasados. Como dice el dicho, nadie escarmienta en cabeza ajena, y cada uno tiene su propio proceso de aprendizaje y de crecimiento. Y ahora, después de este maratón de chisme, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablarles de algo muy importante, la importancia de la privacidad en las relaciones. En el caso de Hande y Kerem, su relación siempre ha estado muy expuesta al público, lo que ha generado mucha presión y mucha expectativa. Y eso, mis chismosos, es un gran desafío para cualquier pareja. Por eso creo que es fundamental que aprendamos a respetar la privacidad de las personas, a no invadir su espacio personal y a no juzgarlas por sus decisiones. Al final del día, todos somos seres humanos con nuestros propios miedos, inseguridades y errores. Y todos merecemos vivir nuestras vidas a nuestra manera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Así que, mis queridos chismosos, la próxima vez que se enteren de un chisme jugoso, recuerden que detrás de cada historia hay personas reales con sentimientos reales. Respetemos su privacidad, seamos empáticos y sobre todo mantengamos la calma. Porque al final del día, lo más importante es que todos seamos felices. Y volviendo al tema de Hande y Kerem, creo que esta reconciliación nos ha enseñado muchas cosas, que el amor puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen, que el tiempo puede sanar heridas y que, sobre todo, es importante aprender de nuestros errores. Hande y Kerem nos han dado una gran lección de vida, y es que nunca hay que perder la esperanza. Porque el amor a veces se esconde donde menos lo esperamos y, otras veces, regresa con más fuerza que nunca. Y ahora sí, con este gran mensaje, vamos a la conclusión de este vídeo. Bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo maratónico lleno de salseo, de drama y sobre todo, de esperanza. Hoy hablamos de la explosiva noticia que nadie vio venir, la reconciliación de Hande y Kerem. Analizamos todos los detalles, todas las señales, todos los rumores y llegamos a la conclusión de que, efectivamente, el amor ha vuelto a encenderse entre esta pareja tan icónica. Vimos cómo el tiempo, la madurez y la química innegable hicieron posible esta segunda oportunidad. También hablamos de los desafíos que la pareja tendrá que enfrentar y la importancia de respetar su privacidad. Y sobre todo aprendimos que el amor, en todas sus formas, merece una segunda oportunidad. Porque al final del día, todos merecemos ser felices y construir nuestras propias historias de amor. Así que, mis queridos chismosos, espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Gracias de corazón por estar siempre aquí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios que siempre me hacen reír y me motivan a seguir trayéndoles todo el salseo. Les prometo que seguiré muy de cerca esta historia de amor y les traeré todas las novedades que vayan surgiendo. Y antes de despedirme, quiero hacerles una pregunta muy importante: ¿qué piensan ustedes de esta reconciliación? ¿Están felices por Hande y Kerem? ¿Creen que esta vez durará? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos y saber sus opiniones. Y si tienen algún chisme que quieran compartir, no se lo guarden. Este es su espacio para el salseo, el drama y las confesiones. Y ahora sí, mis queridos chismosos, ha llegado el momento de decir adiós. Pero antes, por favor, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con todos sus amigos chismosos y, por supuesto, de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. No se queden fuera de esta comunidad de chismosos digitales que cada día somos más. Recuerden que aquí no nos guardamos nada y que siempre estamos listos para el salseo. Los quiero muchísimo, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.